Mi nombre es Daniela Carrillo de la sección T1 de Psicología y yo les voy a hablar un poco sobre la sexología. Empezamos con la definición del sexo. El sexo biológicamente se define el sexo como las características diferenciales entre mujeres y hombres. Sin embargo, se consideran tres posibles definiciones del sexo. La primera, el sexo que se es, diferenciándonos de mujeres y hombres. El segundo es el sexo que se hace, ¿sí? Refiriéndonos a las relaciones sexuales. Y la tercera es el sexo como genital, hablando de pene y de vagina, ¿sí? La sexología es parte del sexo que se es, ¿sí? Ella investiga las interacciones, las conductas, las orientaciones y la identidad sexual, yéndose un poco más allá de lo que son los genitales. Por último tenemos lo que es la sensualidad, ¿sí? Que se dice que es la cualidad natural, que permite estimular la atracción, la reacción emocional hacia otras personas o hacia uno mismo, ¿sí? Bien sea por deseo sexual, excitación u otras cosas. Continuamos con lo que es el proceso del desarrollo del sexo. Inicia en la fecundación y termina en la muerte y se divide en tres fases. La primera es la fase de programación. Es la unión del espermatozoide, el desarrollo, es la unión del espermatozoide con el óvulo, el desarrollo del cigoto y su consiguiente desarrollo hasta las 8 semanas de gestación. Aquí determinan dos factores bastante importantes. El primero es el cromosómico y el segundo es el genético. Luego tenemos la fase de diferenciación, que es posterior a la diferenciación de las gónadas, ¿sí? Su desarrollo depende de dos factores. El primero es el hormonal y el segundo es el de transcripción. Las células presentes en las gónadas testiculares son dos. La primera es la de Leydig y la segunda es la de Sertoli. Son las células de Leydig y las células de Sertoli. Por último tenemos la fase de expresión, que va desde el nacimiento hasta la muerte de la persona y se caracteriza por el desarrollo tanto físico como psicológico, como social y cultural de la persona. Continuamos con el patrón de desarrollo sexual funcional, que se divide en tres periodos. El primer periodo es el indiferenciado, que es desde el nacimiento hasta los 12 años de edad, en donde dice que los niños responden a cualquier estímulo, sea con carácter sexual o no. Continuamos con el periodo de transición, que es de los 12 años hasta los 18 o 20. Aquí dice que el niño es capaz de ejecutar comportamientos sexuales variados. Y por último tenemos el periodo diferenciado, que va desde los 20 hasta los 25 años, en donde dice que la persona completa su patrón, ¿sí? Y ajusta sus exigencias a lo sociocultural. Continuamos con lo que es la fase de función sexual, que se divide a su vez en 5 fases. La primera, el deseo sexual, que son los pensamientos inducidos por percepciones sensoriales. Se estimula la imaginación y la fantasía. Continuamos con lo que es la excitación, ¿sí? Se desencadena por estímulo, caricias, olores, visiones de un cuerpo desnudo, lo que se define como hablar sucio, etc. Continuamos con lo que es la meseta, que es la respiración entrecortada, el pulso elevado y todo lo que desencadena la excitación. Continuamos a su vez con el orgasmo, que aquí la respiración y la frecuencia cardíaca llega a su máximo nivel de intensidad, ¿sí? Crea también tensión muscular y contracciones involuntarias, y en el caso de los hombres se llega a la eyaculación. Por último tenemos lo que es la resolución, que es el restablecimiento de la normalidad física y psíquica de la persona posterior al orgasmo. Gracias.